Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre y a su pueblo, por favor, bájenle un poquito el brillo el agudo, bájenlo y bájenme un poquito el volumen, porque si no acá se hace como un eco y nos desconcentramos. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Gracias, amados músicos. Me dijeron que tuvieron un fin de semana glorioso, ¿no? ¿Cuántos no pudieron venir el domingo? A ver, a ninguna de las 3 reuniones. Unos cuantos. Qué bárbaro. Me dijeron que a pesar del frío hubo mucha gente que vino con ganas de recibir del Señor y que el Señor se manifestó fuerte. Dice que las 3 reuniones fueron muy bonitas, muy lindas. Y bueno, nosotros estuvimos en el norte argentino, estuvimos en Salta, Huaray. Estuve predicando en 2 noches, el sábado a la noche, el domingo a la noche y domingo a la tarde en Aguaray, y después en la iglesia de Salta Capital. Estuve el día viernes por la noche y el día lunes por la tarde. Y el lunes por la mañana estuve en Tartagal, así que estuve de un lado a otro, justo el evangelista Raúl Mascarello me acompañó, fuimos con la pastora Miriam, y la verdad que la iglesia de Salta les manda muchos cariños a todos. Amén. Así que allá tenemos manantial de bendiciones en Salta Capital y también en Salta Aguaray. Y la verdad que contentos de poder estar con el pastor Eduardo Galeano. Cumplieron 12 años de vida y la iglesia, por supuesto, de Salta es una iglesia relativamente nueva de Salta Capital. Así que bueno, muy contentos. Ya estamos con las entradas del Congreso Ungidos para el Avivamiento, fortaleciendo la familia. Este año vamos a hablar sobre la familia. ¿Qué le parece? Que Cristo entre en la casa, que Cristo entre en la familia, en las decisiones, y va a estar muy, pero muy bueno. Así que, queridos hermanos, a trabajar en pos de esto. Ya tenemos el Miguelete, gracias a Dios, pero ahora estamos con el tema del alemán. Están ahí, me parece que se está complicando la cosa, pero vamos a ver dónde lo cerramos. Seguramente Dios tiene un lugar mejor que el alemán, ¿no? Así que esperamos que Dios se manifieste en estas noches. Va a ser muy especial, así que no puede faltar. Hable con algún hermano ahí, dígale, a ver, por favor, no faltes, mira que te vamos a estar esperando. Todos vamos a estar ahí, va a haber muchísimas iglesias que vienen de diferentes lugares. Hay por lo menos unos 10 matrimonios que vienen de pastores de Bolivia, mire usted, vienen pastores de Chile, vienen de otros ministerios, así que va a ser muy lindo y vamos a pasarla bárbaro. Les pido 1000 disculpas por todo el tema del ruido y de los baños, pero si Dios quiere esta semana van a estar ya pudiendo utilizar algunos de los baños de las mujeres y ya en el transcurso de la semana que viene ya van a estar terminando el baño de las mujeres, así que gloria al Señor por eso. ¿Trajo Biblia? Quiero que juntos vayamos a una palabra que sé que les va a bendecir mucho. El que no tiene Biblia, por favor, préstele a alguno que no ha traído. Aquel que no trajo Biblia, préstesela, por favor. Sabemos que va a ser una bendición esta palabra. Es una palabra muy conocida, pero que estuve meditando en ella, orando al Señor, y Dios me puso en el corazón de compartírselas esta noche. San Mateo capítulo 14, versículo 22. Si usted lo tiene, por favor dígame un amén. San Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice así la palabra del Señor.
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cómo era el viento? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Creemos en el poder de la declaración. Si usted dice algo contrario a su vida, no vaya usted a esperar que le vaya bien. La Biblia dice: preso fui con los dichos de mi boca. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es una persona presa? Una persona que está privada de su libertad. Es una persona que no puede decidir por sí misma. Es una persona que por más que quiera salir a visitar no puede porque está presa. Preso fui con los dichos de mi boca. Lo que yo hago crean barrotes que encarcelan mi vida. Por ejemplo, si usted dice: yo nací para sufrir, usted no espere tener una vida que le vaya bien o una vida feliz. Porque usted declara con su boca que usted nació para sufrir. ¿Y qué le va a pasar? Va a sufrir. Si usted dice: todo me sale mal, no espere que las cosas le salgan bien. ¿Se entiende lo que digo? Si usted habla en contra de su propia persona, no vaya usted a creer que las cosas le vayan bien. Por eso siempre declare vida y bendición para su persona y su familia. Levante sus manos al cielo, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra es verdad. Yo amo tu palabra me bendice, tu palabra me fortalece, edifica mi vida. Señor, utiliza a mi pastor, dale ciencia, revelación, profecía, gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos, diga: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Aleluya. ¿Quién es Jesús para los discípulos? Jesús se empieza a dar a conocer a sus discípulos. Y Jesús comienza a hacer cosas extraordinarias que la gente común no estaba acostumbrada a ver. Su grupo selecto de discípulos caminaban con él y en el día a día se iban dando cuenta que Jesús, Dios lo utilizaba porque veían lo sobrenatural, veían a los ciegos ver, a los sordos oír, a los paralíticos andar, a los muertos los veía resucitar. Y entonces comienzan a darse cuenta que en el día a día y en el paso a paso se van convenciendo de todo lo que Jesús hacía y de lo que significaba Jesús para ellos. Claramente esta travesía les muestra una vez más que Jesús está sobre la naturaleza, porque lo natural no creó lo sobrenatural, sino que lo sobrenatural creó lo natural. Cristo es el pan de vida, es el pan que descendió del cielo, es el maná que aquellos israelitas comieron y lo compararon. Era un pan que comían todos los días. Y Jesús es el pan de vida, es el pan de todos nuestros días. Claramente nos encontramos con Jesús que entra en un momento difícil porque deben aprender la lección los discípulos
Y Jesús vino a entrar a un cuadro religioso complicado, donde Israel en ese tiempo era una colonia de los romanos. Israel fue conquistada por muchas naciones, por muchos pueblos, que hablar desde los griegos, desde los babilónicos, de los asirios. Siempre terminó siendo Israel subyugado por otras naciones paganas. Es decir, no tenían libertad de decisión, siempre fueron esclavos o colonias de otros. Y en ese tiempo, por eso la Biblia muchas veces, aquellos que conocemos la Escritura, debemos interpretar que la Biblia también tenemos que ir a estudiarla en el griego. Hay palabras que están en el griego y debemos interpretar esa palabra e ir al griego para saber qué quería decir algún versículo bíblico. De ahí, queridos hermanos, que los griegos no solamente llegaban y conquistaban una nación, sino que la colonizaban. Es mucho más colonizar que conquistar. Porque una persona que conquista entra, toma el botín, se va, toma parte y listo. Y cuando se va a ese pueblo, rápidamente el pueblo que fue subyugado se recupera de ese yugo. Pero cuando uno coloniza, lo que hacían los griegos, por ejemplo, era entrar, subyugarlos, pero insertarle su cultura a los pueblos. De tal manera que aún el idioma era cambiado en esas colonias que tomaban. Y eso es lo que pasó claramente con Israel. Luego viene el Imperio Romano, que es el imperio del hierro, es el imperio cruel. Pero en ese imperio que subyuga a Israel, llega Jesús. Y tenían libertad religiosa, tenían el monopolio de la religión. Y Jesús, como digo siempre, entra pateando ese tablero, por decirlo así, de la religiosidad. Jesús comienza a hacer milagros extraordinarios, tenía entre 31 y 32 años, y las ciudades enteras se conmovían cuando Jesús entraba. De tal manera que la religión comienza a tener celo. Qué feo es el celo, ¿no? Cuando los celos no son sanos, cuando el celo es para dañar al otro, cuando celo lo que vos tenés, lo que vos alcanzaste, y de una u otra manera lo quiero o me muerdo por dentro porque digo, ¿por qué vos tenés esto y yo no tengo nada? Empezaron a tener ese monopolio de la religión, estaban los saduceos, los fariseos, estaban, por supuesto, las religiones que habían tomado la fuerza y de repente en sus sinagogas la gente llegaba para escuchar la palabra de Dios y Jesús salía por los montes, por las aldeas, y como se sanaban los enfermos y se siguen sanando, resucitaban muertos y lo sigue Dios haciendo, muertes espirituales de personas que ya no quieren vivir más y Dios transforma vidas, como Dios sigue restaurando familias y lo sigue haciendo en estos días. Las ciudades enteras se conmovían y cuando escuchaban de Jesús en el boca a boca, las ciudades completas iban donde estaba Jesús. Por eso Jesús muchas veces tenía que hablar en las montañas, porque las aldeas literalmente se vaciaban para ir a ver a Jesús y escucharlo. ¿Y qué cree que pasaba con la sinagoga? Se quedaban más solos que Adán en el Día de la Madre. Se quedaban los rabinos nada más y no había nadie en las sinagogas. Por eso tanto odio. ¿Dónde están mis feligreses? ¿Qué pasó con nuestros feligreses? Todos los feligreses estaban allá, quizás escuchando a aquel que traía un mensaje que iba acompañado con milagros. Jesús entonces fue la causa de celos y también la causa de avivamiento en aquel tiempo. La causa del celo porque los que tenían que estar conmigo ya no están. Causa de avivamiento porque nunca las ciudades se habían conmovido de tal manera que donde llegaba Jesús, toda la ciudad se conmovía. Iban a las orillas del mar de Galilea, iban a las montañas y de muchas maneras Jesús predicaba donde iba. Recuerden que la gente lo apretaba en muchas oportunidades porque todo estaba concentrado en Él.
El poder de Dios fluía en él. Nos encontramos con un padre que está desesperado porque su hijo está endemoniado. El demonio lo tira, lo derriba, larga espuma por la boca. Y Jesús se pone a hablar con el padre y le dice: ¿cuánto hace que el niño está así? Y el padre le comienza a contar. ¿Cuánto tiempo hace? Desde niño que lo tira al fuego, al agua. Todo el mundo está observando. Jesús libera a ese muchachito. Las ciudades contentas, felices, la mujer de flujo de sangre que toca el manto del Señor. Y así la lista es interminable. Los celos religiosos de estos fariseos y saduceos se hacen notar y las ciudades eran revolucionadas por Jesús. Yo creo que cuando Jesús entra a una vida, nos revoluciona, nos cambia nuestra estructura. Ya no nos importa tanto otro tipo de cosas, sino más bien fundirnos en Él, fusionarnos en Él. Debía orar en el monte y sacar a sus discípulos de una escena probablemente que los galileos querían tener. En muchas oportunidades lo quisieron levantar a Jesús como un rey. Recuerden esto: Israel fue subyugada por varios imperios, dijimos, y el último imperio fue el Imperio Romano. Así que las ciudades de Jerusalén, los habitantes, los galileos, los judíos, siempre tenían como el pensamiento que debían rebelarse, porque esperaban un Mesías como el que ahora están esperando, que lo lleve a la libertad, pero no una libertad religiosa, sino política, gubernamental, económica. Esperan otro tipo de Mesías. Esperaban un Mesías que venga y los venza a los romanos y establezca su reino, un reino terreno. Jesús vino a establecer el reino de los cielos en el corazón de la gente. Y claramente pareciera como que los galileos querían tomar a Jesús y levantarlo como un rey. Querían llevarlo como ese Mesías o ese rey que los iba a liberar del Imperio Romano. Y Jesús, sabiendo esto, los impulsa a los discípulos, casi que los obliga a que vayan en la barca a la otra orilla y Él se va a orar solo. Hay un momento donde nosotros debemos escapar de todo tipo de propuesta que nos aleje de la voluntad de Dios. Preste atención aquí, debemos alejarnos de toda propuesta que nos aleje de la voluntad de Dios. Y muchas veces ese tipo de propuestas pueden ser como llamativas, como tentadoras. Tratar de sacarnos de la voluntad de Dios. Si el enemigo logra distraerte y sacarte de la voluntad de Dios, serás una simple presa del diablo y perderás todo lo que Dios ha deseado darte. Jesús